días, provecho a todos. Doctor Pavel, muchísimas gracias por la invitación. Igual a la sociedad, muchísimas gracias. Ahora voy a hablar de otro punto que es extraordinariamente importante, porque aquí muchos de los pasos que nos dio, de los puntos que nos dio el doctor Medrano en su plática inicial, pues se rompen porque no es lo mismo hablar de un sarcoma de una extremidad en la cual en el peor de los escenarios podemos amputar o desarticular al paciente, a hablar de pacientes que tienen tumores en una localización anatómica que es un reto real para cualquiera que trata ese tipo de tumores. Primero, pues hay que entender que el problema de sarcomas es que ni siquiera es dentro de las neoplasias más frecuentes. No aparece como de las primeras causas de tumores malignos. Sin embargo, el problema está a qué grupo poblacional afecta. La gran mayoría de los pacientes son pacientes jóvenes. Lo que tenemos aquí en México es que ocurre 10 años antes que en el resto del mundo, o que lo que se publica en el mundo, en particular Europa y Estados Unidos. En Estados Unidos la edad promedio es de 50 años. Su incidencia, lo que se tenía proyectado para este año, son de 13,000 casos con una mortalidad de 5,000. Si se dan cuenta, es casi la mitad de los pacientes de los cuales van a morir a pesar de haber sido tratados en centros de buen volumen. De la localización anatómica sabemos que como buenos tumores que tienen diferenciación mesenquimal existen en cualquier parte del cuerpo. Nos vamos a centrar básicamente en la parte del retroperitoneo, que en promedio van a corresponder al 15% del total. Dentro de los más frecuentes vamos a encontrar, evidentemente, liposarcoma, seguido de leiomiosarcoma, tumores malignos de la vaina neuroperiférico, entre otros. Aquí es importante tomar en consideración algunos detalles, como cuáles son, cómo se va a diseminar. A diferencia de estos, tenemos que se pueden diseminar de vía transcelómica, que es extraordinariamente raro. Es poco común que los pacientes con sarcomas, exceptuando GIST, tengan sarcomatosis al momento de diagnóstico. Hematógena, en particular 2 órganos que van a ser el hígado y el pulmón. Puede irse a otros lugares más, pero aquí es extraordinariamente raro, no les da tiempo. El 12% de esos pacientes van a tener enfermedad sincrónica, es decir, en el momento del diagnóstico van a tener enfermedad metastásica. Eso también es un punto importante. Y lo que más nos preocupa es la afección a contigüidad. ¿A qué órganos son los que están afectando? Esto es el responsable del 60 al 80% de los pacientes que mueren por sarcomas retroperitoneales. Los pacientes de sarcomas retroperitoneales mueren básicamente de 2 cosas. Una, de desnutrición, y 2, por oclusión intestinal. Se hicieron algunos cambios, algunas modificaciones. Antes se ocupaba la clasificación de sarcomas para todos lados. Ahora, con la nueva tipificación de la JCC, tenemos que dividir de acuerdo a su tamaño tumoral. Eso es importante, nada más tomarlo en consideración. Y hay que tomar en consideración actualmente también que el tratamiento del paciente tiene que ser obligadamente en un centro multidisciplinario. Es obligado. No podemos pensar que solamente nosotros como cirujanos somos los que los tratamos. Tenemos que tratarlos junto con equipos formados por radioterapeutas, por oncólogos médicos, por rehabilitadores, por ortopedistas oncólogos, entre otros. Ahora el problema es, bueno, ¿y cuánto vamos a resecar? Antiguamente pensábamos que esto, y así como lo clasificábamos, y así como se clasificaron, y como los que se clasificó en su momento Enekin, que esa era la forma de tener que clasificarlos, pero la realidad es que no es aplicable. Es completamente absurdo siquiera pensar que esta clasificación nos puede servir para pensar de resecciones retroperitoneales. ¿Y esto por qué? Porque esos son nuestros márgenes de resección. Hablamos hace rato el doctor Medrano sobre la importancia de los márgenes de resección. Tenemos que resecar todo esto. Vean las estructuras anatómicas. Hay algunas que no es factible la resección debido a la morbilidad asociada a las mismas. Para entender cómo ha evolucionado el tratamiento de sarcomas retroperitoneales hay que entender un poco la historia, y para hablar un poco de la historia tenemos que ver que la primera descripción de un sarcoma retroperitoneal ocurre en 1761, en el cual se describe únicamente un tumor. Para 1829 se da la primera definición de la palabra sarcoma, de hecho se ocupa por primera vez. En 1900 se hace una primera captación de casos, una serie de casos, 61 casos, únicamente descriptiva. Para 1903 vayan observando el número de pacientes que son llevados a cirugía. La gran mayoría de esos pacientes eran únicamente vistos y se valoraban y se quedaban sin hacerles absolutamente nada. Después, en 1933, Judy y Larson empiezan a tratar de operar a esos pacientes. El 100% fueron sometidos a cirugía. La gran mayoría eran únicamente biopsias. Los 32% que fueron resecados, ellos al final concluyen en su primer artículo que
pues a pesar de hacer excisiones muy amplias, de todas formas iban a recurrir. La recomendación en ese momento era no hacerles mejor nada y únicamente se mantenía también en vigilancia. Para 1954, que comienza a ser y actualmente sigue siendo uno de los centros más importantes para el manejo de sarcomas, en el Memorial, comienzan a aumentar el número de casos que son llevados a cirugía. Pero observen, igual 21%, pero la mortalidad transoperatoria era muy alta. El 11% de los pacientes se iban a morir durante la cirugía y la gran mayoría de sus pacientes iban a morir durante el primer año. Para 1965, en Nueva Orleans, solamente el 10% de los pacientes se resecaban. En el Memorial comienza a haber un cambio muy importante, comienzan a empezar a estudiarlos de buena forma y comienzan a ver que las resecciones se incrementan de un 21% hasta un 56% y empieza a llamar la atención que cuando comienzan a especializarse para tratar este grupo de tumores, la mortalidad disminuye del 11 al 2%. Una actualización igual, comienzan a aumentar el número de pacientes con resecciones y la recurrencia a 5 años era muy alta, 72%, eso es también del grupo del Memorial, pero en el 91 y a 10 años del 91%. Luis en 1998 comienza a hablar de que el factor pronóstico más importante en ese grupo de tumores era la resección completa, pero aún no estaba definido qué era una resección completa realmente. A partir de los años 2005 aproximadamente, tanto el grupo francés como el grupo italiano y el conjunto del grupo europeo comienzan a tener nuevas políticas sobre el tratamiento que son de llamar la atención porque comienzan a modificarse la forma en que se trataban ese grupo de tumores y cómo les iba a ir, pasando de un 28% de pacientes que tenían periodos libres de enfermedad a un 48%. Y actualmente se han aunado más cada vez el grupo de Transatlantic y sus estudios en los cuales comenzamos a ver nuevas posturas de tratamiento para este grupo de tumores. Esta es una gráfica únicamente representativa en la cual observamos cómo se ha ido incrementando de forma importante el número de pacientes que son resecados y la mortalidad va disminuyendo gradualmente. Ahora hay que entender cómo vamos a empezar a hablar o cómo debemos de hablar actualmente para resecar a los tumores. Aquí, para que nosotros podamos entendernos, tenemos que hablar de tres posturas: resecciones simples, amplias y compartimentales. Aunque sabemos que el retroperitoneal es un compartimento, actualmente ya están definidos. Una resección simple únicamente es una resección del tumor a través, o por fuera, mejor dicho, de su pseudocápsula. Una resección amplia es la resección del tumor junto con los órganos que están involucrados, y una compartimental, la resección del tumor junto con los órganos que están adyacentes sin que estos estén infiltrados. El tratamiento, por ende, tiene que ver en mucho, y esto lo vamos a ver rápidamente, por el tipo histológico, el grado tumoral, dónde está localizado, el tamaño, qué órganos involucra, si involucra vascular, visceral, neurológica, ósea, cuántos años tiene el paciente, y también con qué disponibilidad de recursos tenemos. No todos los pacientes deben tratarse en todos lados. Entonces ahí comienza a haber algunas controversias como cuáles. Pues ¿cómo vamos a tratar eso, no? Los dos son sarcomas retroperitoneales, hay que tratarlos igual, parecería ser lo lógico. La lógica es que no es cierto esto. Las políticas más agresivas sobre tratamiento comienzan a demostrar que los pacientes que son tratados con resecciones mucho más amplias comienzan a tener mejores supervivencias globales, que esto, igual como habíamos platicado, es un tema de debate, porque no debiese de ser, porque al ser un tratamiento locorregional no tendría por qué impactar. Los que postulan que esto ocurre es porque habitualmente se queda con enfermedad residual y dejamos que la historia natural de la enfermedad corra y que el paciente muera por progresión de la misma, y la recurrencia también mejora en el caso de resecciones mucho más amplias. Aquí se observan cómo van cambiando importantemente la tasa de recurrencia de 5 años, del 48% a un 28%. Vean cómo salen las gráficas de forma importante. Políticas más agresivas, igual por el grupo italiano. En el grupo italiano, pues igual aquí se presenta una tabla demográfica con grupos completamente comparables. Y lo que hacen aquí, que es lo que llama mucho la atención, es optan por una política en el cual hacen un estudio en el cual trabajan con lo que ellos hacían antes y lo que comenzaron a hacer. Un tratamiento previo en el cual ellos tomaban únicamente la pura resección simple como tratamiento de elección versus una resección mucho más amplia, y comienza a haber una diferencia importante en cuestión de periodos libres de enfermedad. Entonces comienza a llamar la atención ya en este momento que hay algunas condiciones que pueden favorecer a que el paciente le vaya mucho mejor. ¿Y qué es lo que tenemos entonces? Finalmente la compartimentectomía va a disminuir 3.2 veces, casi 3.3 veces las recidivas a 3 años.
No mejora la supervivencia global en términos generales, salvo en algunas series que lo he demostrado, pero la ruptura tumoral transquirúrgica funciona como un factor mal pronóstico y tiene mejor pronóstico en grupos especializados. El grupo americano, que se habló también mucho ahorita de Pisters, saca una editorial que de hecho nada más les presento la pura portada de la editorial, en la cual dice que realmente pues esto no es aplicable, no es para todos, y es cierto, no es para todos los pacientes. Según la histología debemos de tomar en consideración algunos detalles. No es lo mismo hablar de un tumor que sabemos perfectamente que se trata de un liposarcoma a un tumor que no sabemos qué es. La política americana es que todos los pacientes con tumores retroperitoneales que sean resecables se operen de entrada siempre y cuando no se sospechen algo más. La postura actualmente del Transatlantic y del grupo europeo es que no es así porque debemos de modificar los tratamientos. La histología va a predecirnos, como ya habíamos comentado hace un rato, cuál va a ser el resultado definitivo de este grupo de pacientes. Empezamos a ver que no es lo mismo hablar de un liposarcoma, y mucho menos que el más frecuente es un liposarcoma bien diferenciado, que hablar de sarcomas desdiferenciados del tipo que ustedes quieran o un sarcoma polymorfo indiferenciado propiamente. Comenzamos a tener cómo se modifica la supervivencia global y los periodos libres de enfermedad en este grupo de tumores, y también otros detalles importantes. A pesar de que comparáramos los grados tumorales por diferentes histologías, aquí sí empezamos a ver cosas interesantes. A pesar de ser histologías diferentes, el comportamiento biológico en grados 1 y grados 2 son muy parecidas, pero en el caso de los pacientes que tienen grado 3, que no sé por qué brinqué no es así. Este otro grupo también, otro artículo que les presento, igual el propósito era ver qué impacto tenía tratar ese grupo de pacientes en centros especializados y el involucro a órganos adyacentes, y empezamos a ver el impacto que tiene en cuestión de periodo libre de enfermedad, si están involucrados los órganos adyacentes versus si no hay involucro de los mismos, y son tratados por grupos especializados que al final voy a tratar de definirles qué es un cirujano especializado en sarcomas. La resección por pedazos o ruptura tumoral, de hecho es muy frecuente que encontremos nosotros que nos llegan al instituto pacientes que son tratados por cirujanos no oncólogos o en ocasiones desafortunadamente por cirujanos oncólogos, en el cual resecan un porcentaje y dicen es que le quité el 80% del tumor y al paciente ya nada más falta que le quiten el 20%. Eso es un error completo, o sea, no le sirve de nada, de hecho es todo lo contrario, al paciente lo están condenando automáticamente a un muy mal pronóstico, tanto recurrencia local como recurrencia en forma de sarcomatosis. Y aquí lo demostramos. Igual el uso de la radioterapia preoperatoria, que eso es un tema controversial completamente. Actualmente hay varios ensayos presentados en muchos de los foros y en clinical trials, en el cual están tratando de demostrar realmente la utilidad de la radioterapia en este grupo de pacientes. En el caso de la sarcomatosis, ser operado por un cirujano especializado funge también como un factor muy importante, y la resección, como les comentaba hace un momento, de si es una resección completa en bloque versus si es una resección fragmentada. En el caso de las histologías pues igual, lo mismo que veníamos comentando hace un momento, tener pacientes con liposarcomas bien diferenciados les va a tener mejor pronóstico versus pacientes que tienen leiomyosarcomas, en particular de origen no genital de alto grado. El involucro a órganos adyacentes. Y en supervivencia global, pues es evidente, ¿no? El factor pronóstico más importante de sarcomas no deja de ser, en ningún estudio, sin importar la localización anatómica, el grado tumoral. Igual, supervivencia global involucro a órganos adyacentes, la resección fragmentada funge igual de la misma manera. Eso es únicamente un resumen de lo que les acabo de comentar. Y el tamaño tumoral, en ese tiempo todavía no se hacía la modificación en cuestión de si el tamaño tumoral tenía que influir o no influía. Actualmente pues ya sabemos que sí ubica en estadios clínicos diferentes según si están o no. Ahora, ¿qué tenemos? Por ejemplo, ¿qué hacer con los pacientes que tienen grados diferentes? ¿Hay que tratarlos igual? La respuesta es no. Y esa es una de las razones por las cuales actualmente se justifica que todos los pacientes que tienen sarcomas hay que biopsiarlos. Aunque hay un grupo muy importante que dice que no, si nosotros tenemos el grado tumoral de este paciente previo a la cirugía, podemos decidir qué tanto nos debemos de extender. Cuando comenzó la controversia entre qué tan grande o qué tan pequeño tenemos que estar la resección, y se empezaron a hacer cirugías pues todas muy grandes, se dieron cuenta que no todos los pacientes reciben igual. Cuando se empezaban a comparar, empezamos a darnos cuenta que dependen de muchos factores, como es principalmente la histología y el grado tumoral.
cuando empezamos a ver igual, cuando son tratados como tumores primarios, también no es lo mismo hablar de pacientes que fueron tratados de forma inicial por un cirujano experto versus a los pacientes que llegan con enfermedades tratadas fuera o con enfermedades recurrentes. En el caso de los grados tumorales, grado 1 y grado 2, en dos políticas de tratamiento distinto, una en la cual los pacientes eran tratados con resecciones simples versus resecciones comportamentales. En ambos escenarios, los dos grupos les va mucho mejor, pero en el caso de los alto grado, no hay impacto. Esto quiere decir que, o la sugerencia es que para los pacientes que tengan sarcomas retroperitoneales de alto grado, vale más la pena hacer una resección mucho más limitada, que aunque pareciera completamente contraria, es importante considerar. Entonces, pacientes grado 1 y grado 2 son los pacientes que van a tener mayor beneficio en la resección o hacer cirugías mucho más agresivas, resecciones compartimentales. ¿Y esto por qué? Dos grupos de pacientes con liposarcomas bien diferenciados, a 2 años libres de enfermedad, con resecciones compartimentales, resecciones mucho más amplias, son pacientes tratados en el instituto, versus pacientes con liposarcomas desdiferenciados, que se reseca igual, resecciones muy amplias, que en un periodo de 1 año, a pesar de que fueron resecados completos y que los reportes histopatológicos decían que estaban libres de enfermedad y que los márgenes de resección eran negativos, la diferencia es muy importante. En el caso de los pacientes con enfermedad recurrente, pues la cosa se modifica un poco, ¿no? Igual nada más les presento las tablas demográficas para que ustedes para que se den cuenta que son muy similares. Y aquí empezamos a ver qué impacta o qué debemos de valorar nosotros. El grado tumoral, cómo fueron referidos y los márgenes de resección. Nuestros dos principales puntos a discutir siempre en sarcomas es uno, el grado tumoral, y algo que sí nos impacta a nosotros como cirujanos, que es qué tanto estamos quitando. El margen de resección actualmente está definido para sarcomas retroperitoneales como los R0 y R1, les va exactamente igual versus R2. Entonces, aún pacientes con lesión, si macroscópicamente hemos quitado todo el tumor, se considera como resección completa. Y aquí empezamos a observar las diferencias entre tratar tumores primarios versus recurrentes y las diferencias entre uno y otro, pero en el caso de diferentes grados tumorales. Resecciones completas versus resecciones incompletas. En el caso de periodos libres de enfermedad, igual resecciones completas versus resecciones incompletas y resecables, se modifican automáticamente las curvas y eso es muy lógico. En el caso de pacientes igual, con enfermedades primarias versus recurrentes, y aquí empezamos a buscar algunos otros factores como qué, como cuánto nos sangra. Los que hemos tratado igual o que operamos este grupo de tumores nos hemos dado cuenta de que cuando hacemos resecciones compartimentales hasta la cantidad de sangrado que tenemos en los operatorios es muchísimo menor porque estamos resecando sobre órganos que se encuentran sanos. Aquí la tabla de análisis univariado en el cual vemos los mismos detalles que siempre, como grado tumoral, márgenes de resección y si están infiltrados o no más órganos. Un tema controversial es, bueno, ¿qué hacemos con los pacientes paliativos? ¿Vale la pena operarlos? ¿No vale la pena operarlos? La gran mayoría va a decir que no vale la pena. La realidad es esta, es que si nosotros los operamos, les mejoramos los síntomas en 150 días. Estamos hablando de calidad de vida. Y a veces nosotros decimos que son 150 días, es muy poco. Cuando hablamos de muchos tratamientos sistémicos, se estaban pasando por 15 días o por 3 semanas. O sea, es ilógico pensar que si a un paciente yo le estoy ofreciendo una mejoría clínica de 150 días, pues es importante pensar que sí, eso se vale la pena, pero siempre y cuando vayamos a paliar realmente un síntoma, no nada más porque ya entré y quiero quitarlo o porque pienso que se va a ocluir, lo tengo que operar. 79% de los pacientes que fueron tratados se paliaron y no hay diferencia de experiencia global porque finalmente esos pacientes son R2, o sea, no hay diferencia. Es controversial, es cierto, pero cuando está bien indicada es la mejor opción para ofrecer a los pacientes. Ahora la morbilidad, bueno, les vamos a hacer muchísimo, ¿vale la pena realmente hacerles tanto? Ese es un estudio de corte, 95 pacientes, y se empezaron a ver la diferencia que había entre resecar muchos órganos y no resecar muchos órganos. Es cierto, los pacientes que son llevados a resecciones multiviscerales van a tener peores resultados en cuestiones funcionales, entre ellos algunos que nunca valoramos nosotros, como es disfunción sexual, disfunción urinaria, o algunas alteraciones defecatorias, es verdad, pero al final
el resultado oncológico, que es periodo libre de enfermedades y supervivencia global, que nuevamente repito, esto es controversial, este último punto, sí hay impacto. Los pacientes se complican en 76% más que hacer una resección simple. Es más fácil hacer una resección simple, por eso la gran mayoría opta por hacer resecciones simples, que no es oncológicamente y actualmente correcto. No hay repercusiones en supervivencia global. En el caso de este término es incorrecto, es en cuestión de supervivencia a un mes. Y tienen mejor sobrevida en ese grupo de pacientes. Otro detalle que también se comentó es dónde tratarlos. Porque yo puedo llegar y decir, no, yo lo puedo quitar y lo quito en cualquier lugar, pero hay que tomar en consideración que los mejores resultados son en los centros de alto volumen. ¿Qué consideramos como centro de alto volumen? En este artículo, que es un artículo de Estados Unidos, lo que hicieron es dividieron a los pacientes por grupos. Entonces, para centros de bajo volumen, de volumen intermedio y de volumen alto, tomando en consideración 5 casos por año para volumen bajo, de 5 a 10 de volumen intermedio y más de 10 para volumen alto. Y las diferencias son, pues, francamente importantes, ¿no? Comenzamos a ver cómo se comienzan a dividir. A los pacientes que son tratados en centros de alto volumen tienen mejor supervivencia global y mejor periodo libre de enfermedad. Y pues básicamente esto es todo. Muchas gracias.